Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de periodismo, del compromiso del periodista con la sociedad, hasta qué punto el periodismo es una profesión que demanda seriedad y cómo a veces esa seriedad pues aparenta extinguirse. Para hablar de periodismo hemos invitado a un maestro de esta función, de esta actividad tan importante en el mundo moderno y yo creo que de siempre, Emilio López, periodista de la Agencia Española de Prensa, EFE, que recientemente cumplió 75 años de servicio informativo. Emilio, gracias por estar acá. Gracias a vosotros por invitarme a tu programa para hablar de periodismo y de la importancia de los medios en nuestra sociedad, en las sociedades libres, fundamental. ¿Qué se siente ser periodista de una agencia que cumple 75 años de servicio? Bueno, pues primero satisfacción por el hecho sobre todo de una empresa de información instalada en la continuidad de la información. Sobre todo el hecho de que durante estos últimos 75 años pues EFE ha sabido captar, recoger, buscar, encontrar y elaborar las noticias fundamentales, noticias relevantes para la sociedad, para todo el mundo. Es una gran empresa con muy buenos profesionales, centrada, enfocada, por supuesto, en la independencia, en el valor de la independencia, en el valor de la verdad también, y buscando sobre todo desenterrar esa, digamos, antigua fórmula, digo antigua entre comillas, de nuestros maestros que nos inculcaban la idea de que el periodista, la obligación primaria era desenterrar la verdad, pues sigue siendo motor de los periodistas. Y en EFE pues estamos muy identificados con esa tarea y mirar hacia atrás y ver que durante 75 años se ha podido desarrollar esa tarea, pues lógicamente te llena de orgullo. Cuando EFE empezó, para beneficio de aquellos que son mucho más jóvenes que nosotros, cuando EFE empezó, la radio estaba prácticamente incipiente, estaba creciendo, en muchos lugares del mundo aún no había llegado. La televisión estaba pues sin aparentar, sin aparecer. Pañales. Ni hablar de los servicios electrónicos modernos. O sea, era la prensa escrita, era el periódico, era la revista la que realmente tenía la capacidad de divulgar y por supuesto la radio, que ya en ese momento estaba en desarrollo. En efecto, quizá dando un salto al presente de aquel periodismo digámoslo, de oficio, pues de orfebrería casi, en el que con una máquina de escribir y a mano, de los correctores, de la libreta, ¿no? A la grabadora. Y la grabadora ni siquiera, porque muchas veces al principio pues, era la inteligencia, la capacidad de síntesis del periodista, de saber sintetizar lo que el entrevistado, el personaje o la situación le impactaba. Hemos pasado a una industria de medios muy determinada por la tecnología. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues depende. Desde mi punto de vista hay un hecho fundamental y es que en cualquier caso la tecnología debe ser una extensión del periodista, no al revés, el periodista una extensión de la tecnología, es decir, no hay mejor periodismo porque uno esté cargado con una máquina de vídeo y tenga el último dispositivo de grabación y al final, ¿qué es lo que pasa? Que se reduce todo a que tú sepas encontrar, buscar y contar una buena noticia, una noticia relevante. En muchos casos se está demasiado haciendo hincapié, subrayando el aspecto de la tecnología. Desde mi punto de vista, hay que tener cuidado porque... No le restes importancia a la tecnología, pero lo importante es el periodista. Es el periodista y la tecnología es siempre, desde mi punto de vista, una extensión del periodista, que es realmente lo fundamental. Si el periodista no tiene talento, si el periodista no tiene la sagacidad necesaria, el poder de transmitir una información de una forma coherente, articulada y amena también, pues realmente no importa los aparatos que tenga, los artefactos con que cuente, va a poder cumplir bien su trabajo. Claro que sí, la naturalidad, la carencia de afectación, es decir, son valores, la exactitud, la precisión, la búsqueda también de la verdad, es decir, son valores fundamentales a los que el periodista no puede renunciar. Como decía Kapuscinski, nuestro gran maestro de todos los periodistas, pues este no es un oficio para cínicos.
y en realidad lo que quería dejar entender o transmitir Kapuscinski es que el periodista debe tener muy claro siempre las consideraciones morales también. ¿Por qué? En una información de violencia, en una información de dolor, tú no puedes entrar de manera arrolladora en la vida privada de las personas. Por ejemplo, lo vemos en atentados, en los que siempre se plantea el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor, y esto nos lleva al planteamiento tuyo, hasta qué punto es un espectáculo público el periodismo, no. El tratamiento del dolor debe ser... Se ha convertido, aclaro, en un porque espectáculo en principio público. no lo era. Pero es un fenómeno, sobre todo, y un derecho humano privado. Ante el dolor, uno debe mantenerse respetuoso. A veces ve uno esas escenas de alguien doblado de dolor, llorando por la pérdida de un familiar en un atentado o en un grave accidente, como pasó el atentado a Madrid de los trenes de Atocha, como han sido así muchos atentados terroristas, islamistas. Hay que tener mucho cuidado, o en cualquier suceso terrible, de una tragedia, hay que tener muchísimo cuidado y pisar el freno. Yo lo digo como periodista, porque sabes que estás en ese momento, es un momento sagrado, estás empezando a invadir una parcela, un derecho humano que para mí es sagrado, que es el derecho humano a tu dolor. Y ahí el periodista debe decir, corta. Tiene que dejar de ser periodista. Es decir, corta. Yo a veces veo, perdona que en canales por aquí muy importantes he visto minutos enteros la cámara enfocando a una persona doblada de dolor. Hay cierto sadismo en eso. Entonces, eso es convertir ese dolor en un espectáculo. Esa mujer, por ejemplo, que está doblada de dolor porque ha muerto su hijo en un atentado o en una catástrofe, uno debe respetarlo. Y en ese momento, tanto si la estás entrevistando como si está la cámara que nos enfoca ahora, el director o el productor debe decir en ese momento corta. ¿Por qué? Porque eso no se puede convertir en un espectáculo público. Eso es una de las cosas que más me molesta y que menos se mencionan. Mucho más, fíjate, me molesta mucho más eso que entrar en el debate si hay independencia periodística, si se convierte... Objetividad, imparcialidad. Si hay imparcialidad, objetividad y que es un Son debate interesantes, no cabe duda. Pero el tratamiento del dolor es lo que veo que se está perdiendo de vista un aspecto importante, y es el de respeto a ese derecho privado. Yo creo que en cierta medida hay muchos comunicadores, o al menos un número de comunicadores, que violentan el pudor, que pierden, como tú bien dices, el respeto a la persona que se debe entrevistar, a la persona que fortuitamente se convierte en noticia, porque hay individuos que son noticias constantemente, por la función que desempeñan, por las actividades que realizan, son noticias. Pero en muchas ocasiones un ser humano común y corriente se convierte en noticia de casualidad. No puedes abusar de él, debes respetarle. Me parece eso muy importante que lo fundamental, digas. Fundamental. Y esto obliga a pensar, Emilio... Perdona que te interrumpa, es que es un tema favor, tan... Y como somos amigos, por ejemplo, la divulgación de vídeos de decapitaciones. Ahí tú estás entre la espada y la pared. Debes decidir tener una consideración moral o consideración pragmática. Consideración pragmática si eso va a traer dinero, ventas y audiencia. O la consideración moral de hasta qué punto no es facilitar la propaganda de estos... del enemigo. Exactamente, de grupos terroristas el mismo degenerados. Que nos va a decapitar si tuvieran acceso a nuestro cuello. Entonces yo, por principio moral, me niego. Jamás he visto, te lo digo, ni siquiera cuando quemaron vivo al Jordano, al piloto Jordano, por respeto al dolor de la familia, por respeto al que sufrió precisa esa muerte tan horrible y por respeto a mí mismo, como periodista y como ser humano. Yo me he negado siempre a ver, ni siquiera enviar por correo electrónico, ni mucho menos, ni siquiera yo a ver ni remotamente una decapitación de estos salvajes, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero atendiendo a mi elección moral, yo no puedo someterme en cierto modo, voluntariamente y de forma automática, a lo que es el atractivo del... Ni siquiera es morbo, sino la propaganda de unos salvajes criminales terroristas. A mí me llama la atención, y lo vemos en muchos medios, radio, televisión, prensa escrita, cómo en vez de buscar el fondo de las cosas, se va a lo superficial, al titular.
En muchas ocasiones los titulares, en cualquier tipo de noticiero, no reflejan la noticia, no reflejan la información real, reflejan lo que el periodista quiere transmitir para captar esa audiencia, para captar esos ingresos, esos hits, como se dice en Internet. Y me parece que eso es un proceso de frivolidad que lamentablemente está afectando mucho al periodismo. Creo que es algo que nosotros como comunicadores debemos evaluar con más detenimiento. Plenamente de acuerdo contigo. Nuevamente volvemos a la tiranía de las audiencias y a la tiranía de las ventas. Los periódicos, los periódicos de prensa de papel, han perdido una gran cuota de mercado, están luchando por superar una crisis. Hay, y entro en otro tema que tú tocaste tangencialmente y es muy importante, ¿hay una decadencia del periodismo? No. Es decir, este es un momento privilegiado para buscar, encontrar y elaborar noticias relevantes. ¿En los medios la decadencia entonces? Es la decadencia de los medios de comunicación tal como los conocemos, desde mi punto de vista. O sea, estamos en un proceso de transición en los medios de comunicación. El modelo económico se agotó. Esas plantillas hipertrofiadas, esa burocracia gigantesca, eso está extinguido. Aquel newsroom que tú llegabas, que había 40 periodistas, eso se eliminó ya. Entonces, no está en decadencia el periodismo, porque, es decir, la necesidad del periodista es como, para una sociedad, es como la de alimentarse. Como un policía o un enterrador. Es una necesidad vital. Es decir, la salud de una democracia se mide por la libertad de prensa, por la capacidad de presionar al poder y de mantenerse independientes. Son dos claves. Para mí, no puede haber periodismo si no hay una cultura de la investigación, una cultura de la explicación también, para dar el contexto, de saber contar las historias, como esos maravillosos cronistas que sigue habiendo, y hay un boom de cronistas latinoamericanos extraordinarios, extraordinarios. Podría dar ahora mismo 10 nombres de cronistas jóvenes latinoamericanos que están haciendo una tarea soberbia. Pues como digo, sabiendo contar bien una historia, el control del poder y la independencia informativa son los pilares sobre los que se asienta el periodismo y una democracia. En realidad, si yo tengo que hacer una evaluación, una síntesis de hacia dónde ha ido la humanidad, vería o definiría dos corrientes, sintetizando mucho, ¿no? Y dos corrientes que se enfrentan, digamos, de una manera dialéctica, pero en este caso no hay síntesis. O una gana la otra. O sea, son destructivas la una. Es decir, solo puede perdurar sobrevivir una. Y entonces, históricamente vemos cómo domina una o la otra. Primero, las sociedades tribales, las sociedades cerradas, que se someten pues a las fuerzas mágicas, y las sociedades abiertas en las que las facultades críticas del hombre, del periodista, se ponen en juego. Tenemos ejemplos: sociedades cerradas, tribales, sometidas a fuerzas mágicas, empezando por Venezuela, siguiendo por Cuba, pasamos a Corea del Norte, seguimos también por regímenes autoritarios. Es decir, todos los regímenes autoritarios que fomentan el populismo. El populismo, al fin y al cabo, es vender una fórmula estricto del periodismo, de la información en todos sus aspectos, y del ciudadano, por supuesto, en general. Y luego porque te venden la fórmula mágica del caudillo, de alguien que él sabe lo que conviene al país. Él sabe precisamente, y a cada ciudadano, de la cuna a la sepultura, cómo tiene que portarse. Y luego están las sociedades abiertas, que son las más prósperas, en las que se deja en juego las facultades críticas del hombre. Y ahí están pues todos. Estados Unidos, en primer lugar, con el respeto a las libertades individuales, una defensa a ultranza, y luego, por supuesto, en Europa, todos los países europeos. Unos con mayor o menor calidad democrática, porque eso es cierto, no todas las democracias tienen la misma calidad. La española... No, ni en todos los tiempos la calidad es igual. Por eso te decía yo, épocas... en un mismo país esa calidad democrática puede variar. Pues es que nada está garantizado, es lo que cree la gente. Estamos en una democracia constituida y no puede pasar nada, en absoluto. Son conquistas muy difíciles. Por ejemplo, en la Ilustración, en el Renacimiento, esta corriente de sociedades abiertas tenía preponderancia. Durante el cristianismo, en la época de Pericles, en la época de Atenas, de la Grecia clásica,
pero ha habido durante la Edad Media y posterior otras épocas de la historia de la humanidad en la que ha dominado el oscurantismo de la Edad Media, en la que ha dominado el regreso a las sociedades cerradas con esas fuerzas mágicas. Bueno, donde, lo tenemos en pleno siglo XXI, como tú acabas de mencionar, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, los intentos de Rafael Correa en Ecuador. Bolivia, todas esas apelaciones a la Pachamama, es decir, todo lo que sea es esa constitución de un paraíso en el que el discurso y la realidad están totalmente disociados, divorciados. Tú escuchas hablar a cualquier dirigente, a Maduro, y no sabes, el discurso de él no tiene ninguna aplicación real. Es decir, hay un divorcio absoluto con la realidad. Pero también hay una cosa, y es que uno aprecia que el nivel intelectual o la capacidad de comunicar una idea de muchos de los líderes políticos latinoamericanos es deprimente. O sea, es difícil imaginar, es difícil entender cómo un hombre como Nicolás Maduro, como un hombre como Hugo Chávez, como un hombre como Evo Morales, independientemente de que sean buenas personas o malas personas, buenos o malos gobernantes, cómo pueden llegar a ocupar las magistraturas de sus países. Realmente yo no lo entiendo. Es muy difícil. Es un entramado de intereses muy grande lo que los lleva a ese poder. Es deprimente y es la mejor manera de definirlo. Y eso me recuerda un libro de cabecera que yo recomiendo a todo el mundo que lea, que tiene una actualidad y una vigencia absoluta, que tú seguramente lo conocerás. Es Carlos Rangel, escribió un ensayo maravilloso, se llama Del buen salvaje... Perdón, del buen salvaje al buen revolucionario. Al buen revolucionario, exactamente, en el que él, recuerdo, arranca el libro de una forma fulminante y fascinante, igual que Jean-François Rabelais en El conocimiento inútil, cuando dice que el motor que mueve el mundo es la mentira. En el arranque de Carlos Rangel, él habla en primera persona y dice, nosotros los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero tampoco nos ponemos de acuerdo sobre qué somos ni qué queremos ser. Ese caldo de cultivo es el caldo de cultivo perfecto para que un caudillo con tendencia populista, iluminista y de colmillos totalitarios, porque al final, por supuesto, todos tienen colmillos. Son carnívoros. A lo mejor se disfrazan como en el cuento de la abuelita de Caperucita, que se pone, dice, ahora no me van bien los sondeos, entonces se pone el gorrito y se mete en la cama. ¿Sabe? Como el gorrito de dormir. Cuba, que cuando bajaron de las montañas vinieron cargados de escapularios y de cuestiones religiosas y negando el comunismo. Lo que tú acabas de decir de Carlos Rangel es una de las personas que yo más recuerdo y considero ese venezolano ilustre que más aportó al conocimiento de lo que puede ser un régimen populista sin que él hubiera padecido nunca. Que es lo interesante. Y fue muy penoso que ese hombre se quitara la vida, porque tenía mucho que aportar. De una lucidez asombrosa. Tenía un programa de televisión, y esta es una conversación que vamos a tener que repetir. Tenía un programa de televisión en las mañanas, en un canal de televisión en Venezuela, que yo le he dicho aquí a algunas personas, ¿por qué aquí en Miami no existe un café en la mañana donde uno se pueda sentar, como hacía Carlos Rangel, que invitaba 3, 4 personas inteligentes a evaluar situaciones nacionales e internacionales? De verdad, yo creo que aquí faltan programas de análisis. Y falta también Perdóname, y yo creo que esos programas de análisis faltan por el imperio y el control, como tú decías, de las ventas. Sí, es decir, el espectáculo lo que hace es banalizar todo, lo trivializa todo y uniformiza todo. Entonces no hay relevancia y no hay referentes morales. Es decir, un país necesita esencialmente referentes morales. Carlos Rangel lo fue y por eso le acribillaron. La izquierda lo acribilló. No, era su enemigo mortal. Es decir, pero ahí están sus libros, maravillosos. Y entonces, igual que en la Rusia, en la antigua Unión Soviética, Solzhenitsyn, Sájarov eran referentes morales. Sájarov fue el referente moral. Por cierto, hoy es día del cumpleaños de Sájarov. No lo sabía. Yo me enteré porque lo estaba diciendo Napoleón Bravo en la mañana, no lo sabía, en una emisora de radio, en la 1020. Pero mira, aprovecho para recomendar la biografía de Sájarov, que es maravillosa, fascinante. Bueno, ¿qué era Sájarov en el momento? Fue el detonante que supo galvanizar una protesta, una rabia contenida y un deseo de libertad que ya no se podía, es decir, ese sometimiento por la represión y el miedo no podía continuar más, y sobre todo por la penuria, por ejemplo, igual que Venezuela ahora. Las dificultades. Es en cuesta abajo
y sin frenos va. Es como, Javier Poncela escribió una obra que se llamaba 4 corazones con freno y marcha atrás. Pues esto es cuesta abajo y sin freno. Al escritor que yo más he disfrutado de humor, y yo no tengo sentido del humor, como dice mi amigo José Antonio Albertini, Enrique Jadier Poncela. Qué hombre genial. Más fabuloso. Vaya, increíble. Muchos compatriotas que están viendo este programa deben recordar a Enrique Jadier Poncela. Y leerle, porque es... Y tienen que haberle leído también mucho. Eloísa debajo del almendro, son tantas... Bueno, pues es esa novela tan divertida en que empiezan de la madurez a la infancia. El amor se escribe sin H, ¿dónde lo ves? El amor se escribe sin H. Bueno, pues el problema a la inversa, y ya no como comedia, sino como tragedia bufa, es, por ejemplo, Venezuela. Sucede lo mismo que en la antigua Unión Soviética. La penuria económica a la que arrastra ese sistema. Venezuela va sin frenos, cuesta abajo. ¿Por qué? Porque ese sistema es inviable, porque el atropello de los derechos humanos y la confiscación de las libertades... La inviabilidad está demostrada en lo que pasó en la extinta Unión Soviética y lo que ha acontecido en Cuba, que todavía sigue aconteciendo hace 56 años. Quería preguntarte, en Cuba, cuando el régimen totalitario se impuso, confiscó toda la prensa, todos los medios informativos. Cuba tenía un entramado informativo privilegiado en toda América Latina. Era, después de Estados Unidos, el país con más medios, en todas sus expresiones, en América. Yo te pregunto... Y con un alto nivel de vida. Y con un alto nivel de vida también. Pero bueno, como estamos hablando en la prensa en particular, Venezuela estableció controles diferentes a los del régimen castrista. En Venezuela quitan la licencia, en Venezuela compran los medios. O utilizan testaferros para comprarlo. Utilizan testaferros para comprarlo, o le quitan a las personas la oportunidad por medio de la intimidación de que hagan una comunicación. O sea, como que han refrescado las fórmulas de control informativo. Claro, es una actualización del sistema de coacción y represión. Fagocitar un gobierno totalitario necesita fagocitar y digamos, extirpar cualquier brote de libertad y de crítica. Así como las sociedades abiertas ponen en libertad las facultades críticas del hombre, un sistema totalitario como es el que impera en Venezuela necesita extirpar cualquier tipo de libertad de expresión. Ahora, que no lo pueden hacer de una manera tan burda. ¿Cómo lo hacen? Pues restringiendo la venta de papel, sí, no estamos en Guerra Fría ahora. Comprando directamente los periódicos o utilizando testaferros. O haciendo nuevos medios. Y, por supuesto, para crear un aparato de propaganda. Al final, crear un aparato de propaganda que sea transmisión directa de la voluntad de un régimen o de un gobierno, como es el Emilio, caso. dejando estos temas y yendo a lo puntual en la tarde de hoy, el hecho de que la prensa en general, como tú decías, los medios, no los periodistas, trivializando, ir a buscar la venta, ir a buscar el público, que significa venta también. ¿Qué podemos hacer los periodistas en esa banalización? Mira, o sea, aquí hay directores o conductores, para ser más preciso, de programas de opiniones muy buenos. Lamentablemente, el formato de sus programas no permiten que su inteligencia, su talento, su conocimiento y el de sus invitados, pues realmente llegue al público. Mira, solo hay un camino, y es que no hay vericuetos en esto, no hay el camino que se bifurca borgiano, no. En esto solo hay un camino, y es apostar por el periodismo de calidad. Yo te digo, los programas de entretenimiento pues tienen que ser de entretenimiento, pero un programa de información, de análisis, de crítica, y crítica directa, crítica poniendo nombres, casos concretos, solo puede abordarse desde el periodismo de calidad. Solo puede abordarse precisamente dejando de lado el impacto de audiencia que pueda tener. Eso puede venir luego. Porque si no entramos en un proceso de degradación, que es lo que tú hablas. El periodista se acomoda porque no le queda otra, porque necesita una fuente de ingresos, se acomoda a que le corten las alas, a ejercer cada vez menos su capacidad crítica, y es un músculo. Si tú no ejerces la capacidad crítica diariamente contigo mismo, además no hay manera de conocerse si uno no se analiza a sí mismo. No hay retos. Es decir, tú no puedes ser sincero si no te conoces. O sea, por eso hay tanta gente que miente y dice, yo digo la verdad, pero es que para tener ese planta de consideraciones morales uno tiene que conocerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que esta especie de bota malaya de la políticamente correcto, de la tiranía de las audiencias, que luego no es tal, que luego de repente surge un programa bueno de verdad como el de Carlos Rangel con éxito y la gente, todo el mundo dice, ves, sí, claro, está claro que esto funciona, sí, pero no hay una apuesta decidida de los medios. ¿Por qué?
por los intereses, por un lado, porque la gran audiencia, eso del gran público, no se sabe nunca lo que es el gran público, yo nunca lo he entendido. El gran público le gusta, porque es el gran público, como el gran son elector, gente. que no sabe nadie, o sea, es quién una es. abstracción a la que se agarra, se recurre siempre que se quiere echar por tierra a lo mejor un programa de calidad o de un contenido que no está estrictamente uniformado con lo que va con la corriente media. Uno no debe ir conforme a la corriente, sino debe apostar por productos de calidad, productos buenos, productos donde haya análisis. Lo peor es que la mala calidad tiende a imitarse. Y se perpetúa. Por ejemplo, la gran televisión... Hay un libro, perdóname que haga tantas referencias al libro, de Fabricio Mejía Madrid, que es un gran cronista mexicano, entrevistando precisamente a Poniatowska. Poniatowska, maravillosa escritora, también periodista, cronista, me lo destacó. Además ella, se lo mencioné, me dijo que era uno de sus cronistas favoritos. Bueno, hace unos años publicó, que yo no sé cómo no le han dado una paliza, Fabricio Mejía, un libro interesante, se llama Nacional Televisión. Nacional Televisión... Se nos acaba el tiempo. Síntesis, como buen periodista. Síntesis, que la apuesta por la calidad debe ser prioritaria, que la degradación del periodismo solo se puede frenar si el periodista tiene valores, defiende esos valores y mantiene esa premisa de que hay que desenterrar la verdad. Emilio, ¿hasta qué punto un periodista está comprometido con la sociedad en que vive y por el hecho de ser periodista, en la oportunidad que tenga de acceso a un medio, puede callar ante una situación crítica que pueda haber en su comunidad? Un minuto lo que nos queda. No debe. El problema es que el periodismo no es una profesión de riesgo, es una profesión de muerte en Latinoamérica. Yo recojo las notas de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que tú conoces tanto, en Brasil. Nuevamente, un periodista, le cortaron la cabeza, por cierto, ahora los asesinos se conoce que quieren imitar al Estado Islámico. El modus facendi aterroriza a la gente y quieren aterrorizarla. Entonces a mí me llena de cólera, pero entiendo que es que un periodista sabe que firma su sentencia de muerte si da determinadas noticias sobre corrupción, no solo en las grandes urbes, sino sobre todo en las regiones y en cualquier caso que destape casos de corrupción, de tráfico sexual de menores o cualquier otro tema donde hay grandes mafias. Pero en este país, por ejemplo, un periodista que no hay riesgo de correr la vida o de perder la vida, un periodista está obligado a denunciar lo que pasa en su comunidad, a recurrir al medio que tiene para hacer la denuncia, para decir qué considera él como periodista que está mal hecho o bien hecho. Debe hacerlo, es su obligación. De hecho, los que elegimos esta profesión en la que no nos hacemos ricos es por algo más. Es decir, si quieres ser rico, seguramente hubiesen elegido otra profesión. Cuando el periodismo, que tiene que ser sobre todo vocacional y humanista, es decir, tiene que haber un término humanista importante, lo eliges porque quiere y debe buscar la verdad. Nos acabó el tiempo, Emilio López. Emilio López, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por su compañía. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Los esperamos la semana próxima. Gracias, Emilio. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. We all know his image. The tail, the pitchfork. Horns coming out of his head. And we know a lot about him. 666, or the number of the beast. But who is the devil? It allows us to give a name to things that are just horrible. It's a look at Satan throughout history. The devil has always been alive and well. And in our culture. The blues was the devil's music. The past, present, and future of the devil we know.
tonight at 7 on WLRN.